Hola amigos, bienvenidos. ¿Cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Yo estoy muy feliz, muy contento, porque el día de hoy estamos con una persona que en lo personal admiro mucho su trabajo, admiro mucho lo que están haciendo como empresa. Estoy hablando de Tania Góngora, que está aquí con nosotros. Y Hola. Tania, platícanos. ¿Cómo estás? Hola, ¿Cómo va tu bien, jueves? muy bien, Emilio. Qué Aquí bueno. tranquilamente. Sí, muy bien, yo diría. Qué cool. Oye, pues cuéntanos, ¿qué has hecho? ¿Quién eres? Pues mira, Emilio, básicamente, si me pongo como una etiqueta o un adjetivo para simplificar quién soy, pues soy una persona que se dedica a la fermentación. Básicamente Ok. soy una fermentista. Y esto, pues no fue que surgió de la noche a la mañana, sino que inició desde cuando yo estaba en la universidad, estudié ingeniería en alimentos en la UNAM, y ahí fue donde surgió el interés por este tipo de procesos. Y posterior sí estuve elaborando, ejecutando lo que es cerveza artesanal Ok, principalmente. Y chido. de ahí fue que dije, bueno, es que quiero aprender más, busqué profesionalizarme. En ese entonces, hace más de 5 años, no había ofertas educativas sobre cerveza en Ujú, México, entonces entré a un posgrado en el sí, Politécnico, pero no era de cerveza, sino era enfocado a biotecnología, de ujú, fermentaciones, por ejemplo, en bebidas tradicionales mexicanas, nada más que lo enfocaban a probióticos, ¿no? Algo ya ok. más especializado. Y pues ahí fue como donde se aperturó toda esta onda de la fermentación, que no solo era cerveza, sino otro tipo de fermentos, y fue donde pues como que se puso más la semilla de abrir lo que era la fermentación. Ok. Y ahí fue donde surgió también parte de iniciar el proyecto de Simbiótica, que es un proyecto de fermentación tanto de bebidas y alimentos, y Ujú, también es un proyecto de experimentación sobre fermentación. ok. Entonces, pues sí, actualmente yo me dedico a llevar lo que es la parte de la planeación de la fermentación, de Ujú, experimentar de varios tipos, no solo con, por ejemplo, porque manejamos kombucha, no solo con ujú. esto, sino con muchas otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Habladas. Kefir. Veo que por ahí tienen también el fermento de col. Bueno, Sí, están haciendo. Aparte, lo que me encanta de ustedes es el lema que tienen, que es naturaleza transformada con intención, ¿no? Que sí, justo lleva también una intención de rescatar estas tradiciones y lo que representaba también las fermentaciones para las civilizaciones antiguas, ¿no? Que fueron sí, los primeros así es. técnicas para conservar los alimentos, ¿no? Sí, más que rescatar sería como volver a hablar del tema, ¿no? Ok. Se ha dejado de lado porque pues siempre ha estado, ¿no? Ujú, Y sí, como comentas, es muchos de los fermentos tradicionales, inclusive por lo tradicional, ujú, antes pues, se hacía muy común. Ahorita pues ya no, realmente esta misma tradición se ha ido perdiendo porque no hay más personas que lo sigan elaborando. Entonces claro. estamos hablando del tema para despertar nuevamente el interés, tanto no solamente en el público general, que es lo más importante, sino también en la parte de investigación académica, o sea, que se vuelva a hablar otra Sí, vez. claro, sí, 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 que también es súper Así complejo, es. ¿no? O sea, en cuestión bioquímica creo que suceden cosas padrísimas ahí adentro que muchas veces son muy complejas de entender, pero Sí. afortunadamente si te interesa, pues vas a hacerlo. Y justo hablando de ese tema de fermentaciones, vamos a empezar por lo básico. Claro. ¿Qué es una fermentación? Pues mira, la fermentación, o sea, mucha gente lo entiende como que por muchas formas, de, ay, es que como que cambió el sabor, la textura y como que se fermentó, ¿no? Pero si llevamos una cuestión más como, pues lo podemos abordar de muchas formas, ¿no? Si lo abordamos desde la parte bioquímica, quizá, Ujú, estaríamos hablando que es una forma de metabolismo. ok, Ahora sí que nosotros, por ejemplo, si entendemos de que el metabolismo y que las células necesitan tener una respiración y ahora sí como para tener todo lo necesario, los nutrientes necesarios para subsistir y ujú, estar y ujú, trabajar y multiplicarse. En el caso de la fermentación, estaríamos diciendo que es un proceso metabólico donde no hay oxígeno. De hecho, podríamos decir que es un mecanismo de adaptación que en el caso de microorganismos hicieron, o ahora sí que adaptaron a ellos para poder, por ejemplo, si
en el caso de un microorganismo que normalmente necesita oxígeno para subsistir, y si de repente no hay, pero necesita energía para subsistir y poder mantener su célula, lo que va a hacer es utilizar la energía del medio. Por ejemplo, en el caso de fermentaciones, no sé, una manzana tiene azúcares naturales, entonces de ahí obtiene glucosa y esto a su vez se transforma en energía. Entonces lo que hacen estos microorganismos es, si no hay oxígeno, van a utilizar la energía que está en ese alimento. El detalle es que no es muy eficiente. De hecho, este mecanismo de adaptación que tienen los microorganismos es como en estado de reserva. Significa que cuando ellos tienen esta respiración celular, obtienen 18 veces más energía con el oxígeno que con la fermentación. Es muy baja el rendimiento de energía. Entonces, si yo fuera un microorganismo, diría, pues me conviene no fermentar. Realmente no es muy conveniente para la vida de los microorganismos. Es el último recurso, entonces, de un microorganismo. Sí, es el último recurso. Y solamente que lo padre fue que nosotros los seres humanos descubrimos y terminamos o sea, entendiendo qué era la fermentación y nos convino muchísimo saberla, entender, conocerla y aplicarla, porque nosotros sí obtenemos muchísimos beneficios de ellas. O sea, los microorganismos, su beneficio es que no mueren, o sea, porque se adaptan a este medio que en algunos casos puede ser hostil, porque algo que me llama la atención es que mucha gente habla de la fermentación anaerobia, pero, o sea, que no hay oxígeno, o también anóxica, o sea, sin oxígeno en este caso. Pero hay que entender también que estaríamos diciendo un poco que es un pleonasmo, porque cuando nos referimos a una fermentación, normalmente hablamos de que no, justo como es un mecanismo, no va a haber oxígeno, que no es como el primordial fuente de energía para sobrevivir. Entonces pasa todo esto. Aquí va a depender mucho de qué se obtenga de la fermentación, porque ahí ya estaríamos hablando de, uno, ¿qué vamos a fermentar? O sea, ¿qué alimento, por así decirlo? Dos, ¿qué microorganismos están ahí, no? Porque hay microorganismos, por ejemplo, que pueden hacer la respiración diferente, o sea, no con oxígeno, o sea, es otro medio. Y esto se encuentra más en ambientes hostiles como los geysers y todo esto, o sea, son ambientes extremos, ¿no? Pero aquí hablaríamos mucho de quiénes son los que están involucrados, ¿no? Y qué alimentos y qué es lo que queremos obtener también. Perfecto. Y fíjate que tocaste ya un tema que se está usando mucho en el sector cafetero, ¿no? Estamos entrando en búsqueda de nuevos nombres y de nuevos procesos para encontrar resultados diferentes en taza. Entonces, los productores y a veces los tostadores están pidiendo que se hagan fermentaciones experimentales para obtener resultados diferentes, incluso para alzar diferentes características del grano. Y acá la pregunta es, ¿a qué se refiere con una fermentación anaerobia o una fermentación donde no hay donde no hay oxígeno? Pues aquí sería volver a retomar esta parte de quiénes son los involucrados. Por ejemplo, se sabe mucho que para, por ejemplo, producir alcohol, necesitamos que el medio para la fermentación no haya oxígeno, pero quienes nos ayudan principalmente para hacer alcohol y que se utilizan en la industria de la producción de alcohol son las levaduras. Las levaduras, por ejemplo, curiosamente las que se emplean, sí son microorganismos que requieren oxígeno para subsistir. No son como que vivan en un ambiente sin oxígeno y ahí la pasen bien. No, requieren normalmente oxígeno, pero tienen este mecanismo de adaptación muy bien dado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues cuando nosotros, por ejemplo, en el caso del café, sabemos que el café proviene de una cereza que es rica por ejemplo, en azúcares, en la pectina, en el mucílago. Tiene muchísimas características. Ahora sí que estaríamos diciendo que es un sustrato o es una fuente de alimento súper adecuada para en el caso de las levaduras, ¿no? Y también, no solamente las levaduras, también tenemos lo que son bacterias. Si hablamos de café, estaríamos encontrando bacterias acidolácticas, entre otras. Estas bacterias, por ejemplo, tienen una capacidad mayor de vivir en condiciones de oxígeno muy poco.
O sea, pueden vivir solo con 10% de oxígeno y va bien. Ya cuando se les quita, pues entran en este mecanismo de fermentación. Aquí habría que rescatar que ambos pueden crecer muy bien en la parte de la cereza del café, solo que va a dar resultados diferentes, ¿no? Ok. Cuando hablamos de fermentación de café y en lo que se ha venido empleando se ha encontrado que la fermentación puede tener varias funciones. Una de ellas es, en el caso del mucílago, es que hay algunas levaduras e inclusive algunas bacterias que ayudan a reducir este mucílago. El mucílago en su composición lleva pectina, algunas celulosas. Ahora sí que diríamos que lleva azúcares bien complejos, ¿no? No es tan fácil como la Unas glucosa. estructuras muy Unas estructuras, cadenas grandes, ¿no? gruesas. Entonces, Okay. para que el microorganismo pueda usarlo como energía, no puede introducir estas cadenotas en su estructura. Lo que hace es cortarlas. ¿Cómo las corta? Utiliza estas tijeras moleculares que se les llaman enzimas. Okay. Entonces, lo primero que hace es libera enzimas porque detecta que hay en el medio. Esto es bien curioso, o sea, si detectan que hay ciertos azúcares, ciertas, no sé, polisacáridos, que serían como pectina, celulosa, todo esto, detecta y lanza las enzimas. Entonces, cortan donde tienen que cortar y esto ayuda a que se pueda asimilar mejor la energía, ¿no? Okay. Y una vez que ya degradan lo que es en el caso del mucílago, esa es una de las, pues ahora sí, de las principales razones del por qué se empezó a fermentar el café, porque vieron que en efecto se retiraba fácilmente este mucílago para dejar el pergamino hasta cierto punto, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otras formas también para fermentar el caso del café. O sea, y eso también se ha hablado mucho. Tradicionalmente el café se fermentaba, pues ahora sí como con la microbiología local o la microbiota local. Ahora sí que la cereza se despulpa y lo que hay ahí hace la chamba, ¿no? hace la chamba, ¿no? Nada, es que estas nuevas tendencias están viendo el fermentar controladamente. ¿Qué significa esto? Que lo que voy a hacer es, voy a saber en muchos de los casos qué microorganismos hay ahí y voy a controlar los parámetros, las condiciones. O sea, voy a controlar la temperatura, voy a saber qué cantidad de agua, porque también si es sumergida o no. También voy a Incluso las saber, levaduras, ¿no? Que se le, sí, que van a las actuar ahí. cantidades. Las cantidades. Sí, porque puedo decir, ay, hay levadura, pero también hay bacterias acidolácticas. Aquí el punto es que si están tanto las levaduras y las bacterias, ¿quién va a fermentar primero? Okay. Y esto va a depender en las cantidades en las que se encuentre, ¿no? Porque yo puedo a lo mejor no dar un tratamiento de quitar la microbiota local, sino la dejo, pero yo sé que si, por ejemplo, yo la someto a una fermentación donde no haya oxígeno, esto pasa mucho en la nueva tendencia que ahorita lo voy a poner, o sea, quito el oxígeno o controlo el oxígeno, entonces sé que probablemente quien va a predominar y agarre primero el lugar sean un poco las bacterias y posterior también las levaduras. Entonces ahí, dependiendo si yo meto una temperatura baja, entonces sí voy a dar pie a que den mayor población las levaduras. Y entonces ya sí puedo predecir, mira, pues voy a poder obtener un poquito de compuestos aromáticos que sí me ayudan a mi taza, por ejemplo, en mi producto final, o sí me ayudan para la textura, aroma. Ahora sí que es como irlo prediciendo. Y es también tener una intención, ¿no? O sea, sí. En la planeación necesitas saber qué es lo que quieres llegar y Claro. hacer una hipótesis. Entonces, eso también te permite, bueno, si quiero un poco más de elementos aromáticos, bueno, qué factores Sí. son los que, qué variables son los que tengo que modificar Sí. para poder lograr eso y así generar un protocolo, ¿no? Sí, de en fermentación. efecto. Por ejemplo, ahorita está muy en boga lo que es la maceración carbónica. La maceración carbónica básicamente es yo despulpo y meto mi cereza en un tanque, puede ser acero inoxidable o no, y lo que hago es introducir dióxido de carbono, gas, grado alimenticio. Entonces lo que estoy haciendo es desplazando el oxígeno que esté ahí. Entonces lo sello y se queda. Entonces lo que estoy haciendo es no dejando oxígeno. Entonces lo que va a pasar es que los microorganismos que ya estaban ahí van a responder a este mecanismo de no hay oxígeno, voy a fermentar.
Okay. Pero aquí es mucho jugar con la temperatura. O sea, lo que se ha visto cuando se ha trabajado, por ejemplo, con lo que es la maceración carbónica, se ha visto que da pie a que predominen más las levaduras, porque en el caso de las bacterias acidolácticas, que de hecho normalmente son las que nos dan las notas más ácidas en los cafés, acidifican muy rápido el medio. Lo que pasa es que se adelantan las levaduras, generan un poco de alcohol, generan otros componentes aromáticos como ésteres, cetonas, que son buenos para la taza al final, para todo este aroma, el retrogusto, el sabor. Entonces, ¿qué pasa? Se genera un cierto nivel de estos componentes, se queda macerando la cereza en estas mismas sustancias, ahora sí como que se enriquece de este sabor, este aroma, y no da pie tampoco a que se acidifique. El detalle aquí es que, por ejemplo, curiosamente, no crecen estas bacterias acidolácticas, pero también porque se ha visto que sí hay una afectación en que haya este medio de CO2, de dióxido de carbono, como que las inhibe, ¿no? Okay. Tiene un efecto inclusive antimicrobiano para estos tipos de bacterias. Y se ha visto que también ayuda a incrementar el nivel de cafeína, porque ya se ha correlacionado que varias bacterias acidolácticas sí consumen o cambian la estructura de la cafeína. Entonces, Órale. ¿qué estaríamos viendo ahí? El perfil de sabor que vamos a obtener va a ser mucho más limpio, o va a ser no tanto limpio, sino vamos a poder orientarlo más a lo que estamos Claro. buscando. Va a ser más Exactamente. expresivo, por así llamarlo. Sí, y por ejemplo, si yo macero a una temperatura baja, va a ser diferente. Baja me refiero debajo de 15 grados, o a diferencia de que yo macere a 20 grados, va a tener notas un poco más dulces, o si lo hago a bajas temperaturas. O sea, también con la temperatura podemos jugar, porque cuando nosotros fermentamos a temperaturas bajas, estamos haciendo que las reacciones de esta fermentación se lleven lentamente. Y esto va a dar pie a que se pueda completar la producción de ciertos componentes para los aromas, y que no, porque a veces cuando se da a temperaturas arriba de 25 grados o casi 30, que ya sería bárbaro, muy alto, ¿sí? No damos pie a que se dé lentamente, y a veces estamos como acelerando el proceso y llega al punto final, y eso a veces da notas no tan limpias. Es muy común que se asocian altas acideces volátiles, o sea, que inclusive se sobrefermenta. Entonces, siempre cuando queremos un sabor limpio, tenemos que cuidar mucho también lo que son las temperaturas. Y normalmente las levaduras trabajan muy bien a temperaturas de 20 grados para abajo, para esta cuestión de aroma. Ah, qué interesante, mira. Y esto de la maceración carbónica también se ha escuchado muchísimo en los últimos años. Y qué interesante es saber un poco más a fondo qué es lo que está sucediendo, porque muchas veces como consumidores estamos más en busca de nombres rebuscados y nombres exóticos que tal vez ni siquiera entendemos, pero lo consumimos porque suena padre, ¿no? Pero no sabemos realmente qué es lo que está sucediendo. Entonces, qué interesante que nos puedas compartir esa parte de qué es lo que está sucediendo ahí adentro y quiénes son los protagonistas para poder entender qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Y ahora me voy a regresar un poquito al tema de las fermentaciones en ambientes sin oxígeno, que por lo que entiendo, una maceración carbónica con la inyección del CO2 sería una fermentación anóxica, ¿no? Sí, en efecto. O sea, aquí mucho también lo que se ha manejado es que si yo quisiera tener todavía más control, es empleando la maceración carbónica y agregando una levadura conocida. ¿Y qué me refiero conocida? Que, porque ya existen, hay levaduras comerciales que te venden en muchos rubros, tanto puede ser vino, cerveza, sidra, de todo, que ya tienen un perfil establecido de sabor, que si tú lo sometes a tal temperatura, en tal sustrato, en tales condiciones, te va a dar este resultado. Entonces, hay quienes ya están utilizando, por ejemplo, en el rubro del café, este tipo de lavaduras, y controlan muy bien. Claro, por ejemplo, meten la maceración carbónica, meten la levadura en una cantidad adecuada para que predomine, y obtienen resultados bastante deseados. Órale, qué padre. Entonces, como para englobar esta parte, una fermentación
con inyección de oxígeno, que serían las maceraciones carbónicas, nos estarían dando uno potencial de cafeína, por lo que nos explicas, Sí, con inyección de, ajá, de CO2, de así. CO2 y tasas más expresivas, un poco más claras, Sí, más balanceadas en más algunos casos. balanceadas. Ujú. Ok, ¿y qué pasaría con nada más irle quitando? Porque también he visto procesos en los que en el mismo tanque se le va graduando la desoxigenación, o sea, se va quitando el oxígeno poco a poquito, y me imagino que eso también tiene una explicación científica y tiene una razón. No sé si nos podrías compartir qué es lo que va a suceder en ese quitarle gradualmente el oxígeno, que también se conocen como fermentaciones anóxicas. Sí, aquí pues sería como esta parte de si yo voy quitando gradualmente el oxígeno, doy pie a que todavía estén ahora sí que utilizando la vía metabólica para generar más células, o sea, multiplicarse los microorganismos. Aquí que estaríamos diciendo que probablemente va a haber una mayor cantidad de bacterias. ¿Y por qué me refiero más a las bacterias? Porque las bacterias, la rapidez en que se reproducen, en que se multiplican, es mucho más efectiva que la de una levadura, simplemente por el tamaño. Normalmente Ok, son las bacterias mucho más chiquitas, su forma de multiplicarse es más rápida, tienen una vida más corta y por ende son más rápidos. ok. Entonces, aquí estaríamos dando pie a que predomine un poquito más lo que son las bacterias. Es dando lugar a, bueno, se va haciendo un poquito más de bacteria, Ujú. no significa que desaparezcan las levaduras, van a seguir ahí, pero ahí estaríamos quizá buscando que haya un poco más de acidez en algunos casos, que haya un poco más de las funciones o repercusión del papel de las bacterias acidolácticas, que Ok. sería también, no es de que, ay, las buenas son las levaduras y las malas las bacterias. No, 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 tienen funciones bastante relevantes, como lo que comentaba al inicio, que es, tienen, por ejemplo, estas tijeritas, las Ujú. enzimas, tienen funciones pectolíticas, significa que ayudan a reducir la pectina en este caso, más las bacterias acidolácticas. Entonces, nos pueden repercutir por ahí y a su vez en este proceso van a tener, le llaman precursores para que den compuestos aromáticos, que a su vez se pueden obtener también en otros procesos, como en el tostado. Entonces, aquí estaríamos hablando de que damos pie a que haya también una población de otros microorganismos como las bacterias y que también estarían dando población a que multiplican algunas levaduras, ¿no? Ok. Se Y puede esto, jugar de muchas formas realmente. y es lo padre, ¿no? Que justo Sí, tienes muchas variables con cuáles jugar dependiendo del resultado que estés buscando, ¿no? así es. Entonces, en conclusión, digamos que las bacterias, ¿qué nos van a aportar al resultado final? O sea, ¿qué rol eh, sensorial podemos detectar con las bacterias? O sea, ¿qué nos van a aportar las bacterias? Pues mucho de aquí se habla en parte de cierta acidez, ¿no? Okay. Y también estaríamos hablando, o sea, que no forzosamente tiene que ser una acidez fea, o sea, a la acidez también como, la acidez que nosotros sentimos muchas veces viene, o más bien viene de la acidez volátil. Uh -huh. Esta acidez volátil viene de ácidos orgánicos que son volátiles, o sea, tienen una estructura que tú puedas percibir en aroma, en boca, y normalmente están atribuidos por el ácido acético y que tiene un sabor fuerte Uh en -huh. proporciones altas. Pero también hay otros ácidos como el ácido succínico, ácido cítrico, que inclusive más allá de afectar la taza, pueden ayudar y beneficiarle y redondearla. E Claro. inclusive pueden influir en la propia textura. Por ejemplo, también en el proceso de fermentación, dependiendo de las condiciones de temperatura y todo lo demás, se van a dar ciertos componentes que son precursores como que pueden impactar en tasa como el diacetilo, que esto se puede dar tanto a nivel de bacterias como a nivel de levaduras, solo que en proporciones diferentes. Y esto también va a ayudar a dar cierta palatabilidad en la taza o inclusive a veces lo que pasa es que cuando tienes tanto bacterias y levaduras, puede que las bacterias estén generando componentes que son precursores a que las levaduras
transformen esto que generaron las bacterias a otros componentes que pueden beneficiar, como es en el caso de si queremos buscar un aroma floral o frutal, estamos buscando cierta cantidad de alcohol, cierta cantidad de algunos azúcares ya reducidos y tanto varios volátiles como los ésteres, cetonas, que pueden ser muy buenos en cantidades, porque también si hablamos de estos mismos componentes, ésteres, cetonas y otros, o las piracinas, se han encontrado este tipo de compuestos en malas tazas, pero es que son cierto tipo de componentes que dan mal olor y que se dan bajo ciertas condiciones. Sí. Ok, ok. Vaya, cuánta información que procesar ahora. Sí, es mucha información. Pero está muy cool porque también así podemos conocer más nuestra taza, ¿no? Y Sí. justo estábamos haciendo una pequeña, muy breve investigación acerca de los ácidos que podemos encontrar en nuestra taza. Y bueno, nos llevamos una sorpresa de qué onda con todos los que protagonizan también para percibir la acidez. Uno pensaría que es uno o Sí. dos ácidos, pero no, o sea, son No, es más de, múltiple. y es variable, o sea, no todos los granos también, también me imagino por el tipo de proceso, no todos los granos van a tener el mismo potencial para desarrollar ciertos ácidos, ¿no? Sí, esto va a depender mucho inclusive desde la especie y la variedad, porque se ha visto que el mucílago cambia dependiendo de esto. Inclusive se ha visto también que dependiendo de la altitud Ujú. de donde se esté cultivando lo que es la cereza y también lo que comenté de la variedad y la especie, va a depender la cantidad de radio que haya de mucílago y esto a su vez va a ser, se traduce en los grados Brix o los azúcares que estén ahí en dado caso disponibles para que los microorganismos los utilicen, ¿no? Ok, sí, sí, Entonces, sí. sí también tendríamos que hablar un poco de esta cereza, cuál es como, quién es la cereza, ¿no? ¿Qué tiene la cereza y ¿Qué cuáles son potencial las, tiene ajá, qué para potencial? diferentes Claro, procesos? así Y esto es. también nos lleva a otra pregunta, como, ok, tal vez quieres hacer una taza súper ácida y súper floral con grano que no tiene el potencial que debería, ¿no? O sea, no Claro. vas a hacer magia con granos que no tienen las cualidades para desarrollar ciertas cualidades. Qué Sí. interesante. Y ahora entonces nos vamos con los siguientes actores, que son las levaduras. O sea, ya vimos que las bacterias pueden estar desarrolladas, relacionadas con la acidez. Sí. Y las levaduras, entonces, ¿con qué estarían relacionadas? Las levaduras se relacionan más con la producción, por ejemplo, de ciertos alcoholes y también la producción de también componentes aromáticos como ésteres, ¿no? Que aquí lo que pasa es que para poder también entender cómo nos va a repercutir, por ejemplo, cada microorganismo, en este caso de las levaduras, es saber qué levaduras están ahí. Uh -huh. Porque hay levaduras que por sus enzimas nos pueden ayudar a tener más efecto en la reducción del mucílago o más efecto en la producción del alcohol o de ésteres. Por eso es importante, está difícil, pero es importante saber quiénes están en nuestra cereza, o sea, conocer la microbiota local. Sé que es difícil porque eso merita de recurrir a laboratorios, a saber, pues básicamente un mapeo de la ecología que tenemos en las cerezas. Sí, Pero cuando no tenemos el acceso a ello por N número de cosas, podemos incidir agregando una levadura conocida que sepamos en una proporción que ahora sí que cuando entra en competencia por simplemente mayoría, pues sabemos que va a ganar la que nosotros agregamos y va a ayudar a que los sabores y los perfiles que buscamos se acentúen más. okay. Ahora sí que sí, la levadura está más relacionada también pues a lo que comentábamos de los aromas, o sea, si es frutal o si es floral, inclusive también puede estar relacionado en algunos casos a esta palatabilidad por que se generan ciertas, los azúcares se hacen más sencillos y también va a impactar. También, por ejemplo, algo importantísimo es que cuando nosotros o en el proceso de tostado, pues este sabor característico del tostado
viene por repercusión de los componentes. Y mucho se habla de azúcares reducidos y aminoácidos, o sea que los aminoácidos provienen de las proteínas. Entonces, cuando se enlazan estos dos, se genera una reacción que se llama reacción de Maillard, que es una reacción que también se provoca por la temperatura y da estas notas a caramelización. A lo mejor ahí, si lo hablamos de forma científica, le llamaríamos pirólisis. Entonces, lo que hace es que se va el agua de los azúcares, se enlaza con los aminoácidos y dan estas melanoidinas, se le llaman, que ayudan a tener estos sabores increíbles y a que se generen ciertas piracinas que están muy enfocadas en esta cuestión del aroma, ¿no? Y eso es importantísimo. Y también repercuten en el color, este color cafecito, por la caramelización y todo esto, es importantísimo. Pero, ¿cómo llegaron estos azúcares simples y estos aminoácidos? Llegaron porque hubo una degradación previa de la proteína y de los azúcares que vienen del mucílago, gracias a la fermentación. Entonces, sí podemos ayudar a resaltar mejor todos estos efectos ya traducidos en el tostado y dependiendo del perfil de tostado que busquemos, con perfiles en la fermentación también. Wow, todo está relacionado y todo necesitas de saber, justo volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es tu hipótesis? Y con eso ir modificando las cosas que hay detrás, ¿no? Pues buenísimo, Tania. Solo para terminar, para concluir, no sé si nos puedas comentar de algunas levaduras que tú conozcas que se le han agregado también al café, de levaduras conocidas. Pues mira, hablando con distintos productores, por ejemplo, hay quienes están haciendo pruebas con levadura de champán, están haciendo pruebas con levaduras que tienen un buen rendimiento a bajas temperaturas, porque esto ayuda a justo lo que hablábamos de los perfiles conocidos. Y depende mucho, por ejemplo, también se han aventado a emplear levaduras de cerveza. Si nos metemos al mundo de las levaduras de cerveza, como ya es bien sabido, el mundo de la cerveza se va a definir por los estilos de cerveza. Y esto sí tiene que ver mucho por los ingredientes, pero también por las levaduras. Por ejemplo, las levaduras belgas normalmente dan notas más frutales, muy complejas por los ésteres que se producen. Wow. Entonces, o si buscamos algo más floral, se busca otro tipo de levadura. Hay quienes ya están haciendo pruebas con esta diversidad de levaduras y no solamente es cuestión de quedarnos en bacterias y levaduras, hay quienes ya están haciendo pruebas también con hongos. Wow. Esto es muy común encontrarlo con hongos que se utilizan en la industria de alimentos para hacer fermentos como el sake, que se usa primero lo que es un hongo, que es el koji, y posterior ya se utiliza una levadura, porque lo que hace el hongo es, ahora sí que degradar estos polisacáridos en azúcares y estas proteínas en aminoácidos, hacerlas muy disponibles y a su vez generan muchos componentes aromáticos. Es otra forma de producir lo que buscamos para nuestro tostado y la taza. Como estamos hablando de café de especialidad, sabemos que tiene un perfil, tiene atributos, tiene balances específicos, que si lo vemos traducido en puntajes altos, pues buscamos algo muy específico. Muy Entonces creo que para poder llegar a ese punto, creo que no está de más entender también un poquito, si buscamos esta parte de la fermentación, ya sea nosotros o buscar personas que puedan explicarnos la bioquímica de estos procesos, porque la verdad es que todo este proceso, si empezamos a rascar más, son procesos bioquímicos que están sucediendo, ya sea por los mismos componentes que están en la cereza, como quienes entran al juego, ¿no? Que serían en este caso levaduras, hongos, bacterias, ¿no? Que cada uno es diferente y las bioquímicas que se dan en estos procesos van a ser ligera o bastante diferentes en algunos casos. Claro, sí, lo que dices es muy importante, ¿no? El comprender qué es lo que está sucediendo para poder controlarla y así tener un mejor resultado, ¿no? El controlarlo. Ya al saber qué es lo que está sucediendo puedes conocer qué modificar, qué variables cambiar para obtener el resultado que estás buscando, sobre todo, como dices, en una industria en donde
la calidad tiene que ser superior para poder acceder a diferentes precios. Y bueno, ya hay como todo Sí. un rollo ahí por atrás, pero es muy, muy interesante y qué bueno también que haya personas que nos puedan explicar qué es lo que está sucediendo, porque tal vez para muchos de nosotros es complejo, o sea, entender algo que no vemos, ¿no? O sea, Claro. que a simple vista no podemos observar, pero que sí sucede, ¿no? Que son actores fundamentales en el resultado final. Pues Tania, muchas gracias. De verdad que disfrutamos mucho platicar contigo y esperamos tomarnos una kombucha y un cafecito muy pronto. Ok, Emilio, no, a ti muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Saludos a Fer, que creo que la vi por ahí. Sí, por ahí anda. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Gracias, que estés muy bien. Bye. Bye.